Cinebarra Nocturna con sentido social presenta Cineactualidad con Rafael Cardona y Tere Aviña. Bienvenidos a Cineactualidad, el espacio de Cine-Televisión que le lleva a usted los temas relevantes y de coyuntura. Un programa donde lo bueno también es noticia. Las buenas noticias también son noticia, y para ofrecérselas a usted tengo el gusto de acompañar a Tere Aviña y a Luis Carreño. Con ellos comenzamos. Compartiendo buenas noticias con Cineactualidad. Ya llegó el momento de enterarse de lo bueno en Cineactualidad. Con empatía y honestidad, con todo lo bueno de la humanidad. Termina tu día con buenas noticias. Recuerda que lo bueno puede pasar con Cineactualidad. Con Cineactualidad. Con Cineactualidad. Intervienen con una técnica robótica a dos adolescentes con malformaciones del corazón y el resultado es exitoso. Le diremos dónde fue posible esta primera operación mínimamente invasiva. Determina el lenguaje las actitudes culturales y sociales de un país, por lo que emplear el lenguaje inclusivo es una forma primordial de combatir los prejuicios de género, entre otras cosas. Y platicaremos con Adolfo Castañón, quien forma parte de la Academia Mexicana de la Lengua, aunque aquí esté hoy con nosotros en su condición simplemente de experto en el idioma. Y a lo largo de su trayectoria, pues Adolfo se ha inclinado y ha producido obras de suma importancia en el concierto de la cultura mexicana. Ya verá usted qué talento. Saludo una vez más a Tere Aviña. Tere, por favor. Gracias, Rafa. Como siempre, un gusto trabajar contigo, con Luis Carreño y con todo este equipo, gran equipo que nos apoya. Y aquí en Cineactualidad entramos en contexto. Con Cineactualidad. El lenguaje incluyente es una forma de expresión oral, escrita y visual que tiene como objetivo otorgar un mismo valor a las personas. El lenguaje es una expresión de nuestro pensamiento y es también un reflejo de los usos y costumbres de una sociedad. En el uso del lenguaje reproducimos sesgos y estereotipos que de manera sistemática han excluido o minimizado a diversos grupos. De ahí la importancia del uso del lenguaje incluyente para resaltar el valor de todos los que integramos una sociedad. Especialistas nos recuerdan que el español como lengua no es sexista o discriminatoria. Sin embargo, su uso sí puede serlo si no es empleada de forma cuidadosa. El lenguaje incluyente busca forjar una sociedad integrada que promueva en todo momento la igualdad entre los seres humanos. Además, hay que entender que el masculino no es universal, pues al diversificar con este género, las mujeres se hacen invisibles. En la última década, la sociedad global ha tenido una mutación y actualmente vivimos cambios históricos de socialización. Durante años utilizamos expresiones sexistas y excluyentes que minimizaron la presencia femenina en diversos ámbitos públicos en los que hoy son también protagonistas. Precisamente de esa problemática es que surgió el lenguaje incluyente y por el cual se han establecido nuevas reglas para una sociedad igualitaria. El lenguaje a través de los medios electrónicos y las redes sociales también han experimentado transformaciones. Son cambios en los que ahora el lenguaje es más directo, más breve, más conciso y también más informal. Su mutación obedece en algunos casos a la red social de moda, donde las frases son más simples, usamos abreviaturas o incluso emoticones. Se trata de cambios que conducen a escribir como hablamos. En conclusión,
Vivimos tiempos en los que el lenguaje incluyente es una forma de expresión que llegó para quedarse. Entendemos ahora que el lenguaje debe ser utilizado de manera incluyente, no sexista y no discriminatoria. Ya estamos en contexto aquí en Sí, Mi Actualidad. Y antes de saludar a nuestro artista de cabecera, les invito con mucho cariño a seguirnos en Instagram y en X como Sí, Mi Actualidad. Ahora sí, acompáñeme. Vamos a ver cómo va Luis Carreño. Mi querido Luis, ¿cómo estás? Hola, querida Tere, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Pues aquí estoy poniéndole unos puntos sobre los o las IES a mi dibujo. Las Lo verán. IES, exactamente, lenguaje incluyente. Totalmente. Aplicarlo siempre ya. Y como dije, llegó para quedarse. Creo que sí, ¿verdad? Sí, así es. Gracias, Luis. Y fíjate que para hablar de ese tema del lenguaje incluyente, nos acompaña en el estudio Adolfo Castañón, integrante de la Academia Mexicana de la Lengua. Su vocación literaria se ha inclinado en la lírica con una serie de publicaciones que lo han hecho merecedor de premios como el Javier Villaurrutia, el Premio Internacional Alfonso Reyes y el Premio Nacional de Artes y Literatura. Entre otras cosas, Adolfo Castañón tiene a su cargo el programa de radio Letras y Voces. Además, acaba de publicarse en Madrid la antología conmemorativa en verso y prosa de Octavio Paz, obra encomendada por la Asociación de Academias de la Lengua Española, la Real Academia Española y la Academia Mexicana de la Lengua. Con él y con Rafael Cardona, regresamos. Sí, Mi Actualidad. Es un honor para México que el señor Víctor González, Dr. Simi, haya sido nombrado Caballero de la Orden de San Gregorio Magno, la máxima distinción que la Iglesia Católica otorga a un laico. Su Santidad, el Papa Francisco, le otorgó la orden por su trabajo altruista en favor de todos los mexicanos. En Simisae crecemos para apoyarte a ti. ¿Eres mujer y has sido violentada? Ponemos a tus órdenes nuestra línea morada en el 800-911-3232. Opción 8, donde psicólogos expertos te atienden de manera gratuita los 365 días del año. La línea morada para brindarte asesoría y acompañamiento para ti que eres mujer. Sí, Mi Actualidad. Le había yo comentado que tengo mucho gusto en que nos acompañe esta noche Adolfo Castañón. Le he dicho también que él es integrante de la Academia Mexicana de la Lengua y un hombre que ha vivido, pues no sé, si rodeado de o adentro de toda clase de biblioteca. Así es, Rafael, me da mucho gusto desde la saludarte niñez y estar aquí biblioteca. acompañándote en este espacio de las noticias del doctor Simi. Gracias. Pues muchas gracias a ti. Hablábamos de esta forma nueva de comunicación que se ha querido imponer a partir de ciertos lineamientos de orden social y de orden político, que se llama el lenguaje incluyente. Sí. A ver, desde el punto de vista gramatical, filológico y aún literario, cultural, ¿es absolutamente necesario? No, yo diría que no es necesario, pero me iría a una consideración histórica desde la academia. Nosotros en la Academia Mexicana de la Lengua, en la Comisión de Consultas, empezamos a recibir consultas sobre este tema del lenguaje incluyente, inclusivo y el desdoblamiento de género desde septiembre de 2009. Ahorita estamos en 2024. Quiere decir que de 2009 a 2024 ese tema del lenguaje incluyente y lenguaje inclusivo ha ido, digamos, variando, ha ido modificándose y hemos tenido distintas, digamos, consultas que tienen que ver con la declinación de esto. Nosotras, nosotros, nosotres, la escritura de esto, si con arroba o con no, y todo esto ha creado de alguna manera una cierta confusión. La gente se pregunta si se debe escribir correctamente en clave de lenguaje incluyente, y por lo que nosotros vemos desde el observatorio de la Comisión de Consultas es que en realidad los diarios,
los programas de televisión, en su mayoría, televisión, radio, libros, no usan el lenguaje incluyente, que estaría más bien como acotado a ciertas comunidades universitarias, académicas, con un ingrediente de feminismo, de cultura gay, de lésbico, y que tiene que ver también con el respeto a esa otra persona que se siente diferente. Entonces yo diría... El respeto a las diferencias... Ese es el punto. También debe pasar por la forma como yo me comunico y hablo de esas personas. Ese es el punto. Entonces, tenemos ejemplos de casos de maestros que dicen, no, es que si yo le hablo a mis alumnos sin usar el lenguaje incluyente no me hacen caso. Y en cambio, si lo uso, me hacen caso. Pero eso yo diría que está muy acotado. Y para volver a tu pregunta, si es necesario, yo diría que es como una contingencia que tiene que ver con el medio. Yo lo metería en la bolsa del campo de la sociolingüística. Creo que es una práctica que no es solo que se dé en México o en el español de España, también se da en Francia, por ejemplo, y creo que es una práctica que va a ir creciendo y estabilizándose, y no sabemos realmente hasta dónde va a llegar. Por lo pronto ya está como estancada en ese rubro de educativo, escolar, universitario, feminista, lésbico, gay, pero no ha pasado de ahí. Y es, yo creo, más notable en la lengua española, porque, por ejemplo, en inglés los sustantivos pues, son como... en el idioma español... Indiferente el género. El género. En cambio, en el español está el género, y entonces, ¿cómo vamos a decir en el próximo sexenio? ¿Señora presidenta o señora presidente? Yo creo que son válidas las dos fórmulas. Claro que la más consecuente sería presidenta, pero también señora presidente tendría su... Pues sí, porque presidente quiere decir que en una asamblea se sienta la primera, ¿no? El que preside. El que preside, pues, porque es presidente. Sí, entonces... Pero puede decir el antecedente. Sí, tiene no que ver... puede decir la antecedenta, el ¿no? que se sienta primero, presidente. Claro. Y bueno, vamos a ver muchos cambios en ese orden, pero yo creo que el tema, para mí, importante en relación con el lenguaje inclusivo, tiene que ver con ese respeto al otro y con esa condición y calidad de la atención de con quién estás hablando. Ese para mí sería, digamos, el quiz. Por ejemplo, yo ayer fui a una papelería y le pregunté al señor que me hizo la fotocopia de esta guía de el lenguaje incluyente en la academia si había oído hablar del lenguaje incluyente. Me dijo que no, que muy rara vez. Y entonces yo quiero decir que es un tema que se está como acotado, diría yo, y que no lo hemos... que no ha proliferado. Bueno, está ahora, como muchas cosas se inician. Ahora forma parte de una gran masa de cambios lingüísticos que tienen que ver con el advenimiento de voces del inglés, del francés, lo que tú decías antes del programa, como el lenguaje usamos en el español verbos o palabras como chatear. Pero por ejemplo, el nuevo lenguaje, el faxear como ya no hay fax, ya desapareció el faxear. Había un verbo, sí. Yo te voy a faxear. Un artículo enorme de José Emilio Pacheco sobre el fax, que decía el fax, y yo faxeo, vivo en el fax. Y ya desapareció el fax. Y ya desapareció la palabra también. Vamos a tratar de que en el próximo bloque, de lo que nosotros conversemos, podamos incidir un poco en este asunto que tiene que ver con la forma como la tecnología y sus aplicaciones y sus aparatos nos enseñan a hablar de otra manera y aprendemos a decir otras cosas que antes ni siquiera nos pasaban por la cabeza. Ahora regresamos. Sin mi actualidad. No más de acordarme que no se cuidan su panchita me da
cosa. Oh, ¿y ahora quién podrá ayudarme? ¡Yo! Para síntomas de colitis, dolor abdominal, cólicos y la terrible inflamación. Nesajar. No contaban con mi astucia. Venga a farmacias similares por el dexlansoprazol de liberación retardada. Aproveche el ofertón del Dr. Simi y de martes a domingo se lleva 3 por solo 558 pesos. Su venta requiere receta médica. El Dr. Simi opina. El voto es un derecho y ejercerlo una obligación. Este 2 de junio, vota. ¡Viva México! La guatemalteca Rigoberta Menchú Tum reveló que nominó a Grupo por un País Mejor al Premio Nobel de la Paz 2024. Este año estoy proponiendo la candidatura al Premio Nobel de la Paz, el Grupo por un País Mejor. En el marco de la firma de un convenio entre su fundación y las fundaciones del Dr. Simi y Simi Planeta, la activista afirmó que vivimos momentos donde el ayudar a personas con discapacidad y el cuidado del medio ambiente es prioritario. Simi Actualidad. Ya estamos de nuevo en Simi Actualidad y estas son las buenas nuevas. Con Simi Actualidad. El recinto modernista de San Pau fue el escenario de una auténtica pasarela, donde los protagonistas fueron personas con discapacidad. Sucedió en abril durante la Semana de la Moda Barcelonesa, la cual centró sus esfuerzos en ser un motor de cambio a nivel social. En esta ocasión, una marca española pionera en diseñar moda adaptada a diferentes discapacidades presentó su colección inspirada en la vestimenta vaquera y obrera de mediados del siglo XIX en los Estados Unidos. Esta compañía recuerda que tener una discapacidad no significa privarse de la moda. Simi Actualidad. Poseer una mente brillante tiene una estrecha relación con nuestros padres y nuestros abuelos. Así lo determinan investigadores de la Universidad Ruhr en Alemania, quienes descubrieron que la genética juega un papel fundamental en la inteligencia. Para su estudio reunieron a 557 voluntarios de 18 a 75 años. Les tomaron muestras de saliva y encontraron variaciones genéticas asociadas con la inteligencia. Con ello establecieron un mapa cerebral y concluyeron que la actitud, los genes y el comportamiento demostrado al afrontar tareas cognitivas ayudan a encontrar el origen de la inteligencia. Simi Actualidad. La robótica y la medicina lograron con éxito intervenir quirúrgicamente a 2 adolescentes con cardiopatías congénitas. Esto ocurrió en Barcelona, donde usaron una técnica robótica pionera y mínimamente invasiva. Pues lo usual, ya sabe usted, es la cirugía abierta. Médicos del Centro de Cardiopatías Congénitas explicaron que en el caso de los niños, la cirugía robótica está limitada por su altura y por su edad. La primera paciente fue una pequeña de 13 años y el segundo un jovencito de 15. El equipo de especialistas usó un robot quirúrgico que a través de 4 pequeñas incisiones en el tórax introdujo una cámara en el corazón para ver la zona quirúrgica y el instrumental necesario para efectuar la operación. Estas fueron las buenas nuevas. No olvide seguirnos en nuestras redes sociales como Simi Actualidad, tanto en Instagram como en X. Y ahora vamos a ver cómo va Luis Carreño. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo vas? Aquí sigo, mi Tere, y estoy, por lo que oigo, las tendencias en el lenguaje que utilizamos. Pues no necesariamente tenemos que seguirlos al pie de la letra, las nuevas formas de expresarnos, ¿no? Sí. Ojalá y que se conserve lo que debe de ser y lo que no, pues sigamos como lo hemos hecho durante tantos años, ¿no? Hablando como nos sale. Lo más importante es utilizar un lenguaje que nos incluya a todos. Respetuoso y que nos incluya a todos. Exacto, eso es lo importante, Luis. Así bueno, pues vamos a regresar con Rafa y con nuestro invitado. Adelante. Bien, muchas gracias. Continuamos con Adolfo Castañón, que habíamos esbozado apenas. Sí. Yo recuerdo un verso de López Velarde que habla del idioma y le dice a la patria
al idioma del blanco tú lo imantas, o sea, por todas las voces náhuatl que se fueron incorporando a la lengua española. Hoy lo que nos imanta la forma de hablar es posiblemente la tecnología. Bueno, la tecnología, el inglés y las lenguas indígenas, yo diría. Pero me voy a la tecnología, todos tenemos computadoras. Y en las computadoras hay buzón, borrador y spam. Y no nos preguntamos de dónde viene ese spam. Y ese spam tiene que ver con el lenguaje de la guerra y tiene que ver con las latas de jamón endiablado que les echaban a los soldados cuando estaban en el frente para que no se murieran de hambre. Entonces, ese es un ejemplo de cómo la tecnología se va, digamos, insinuando perversamente en los usos de la vida cotidiana hasta llegar al tema de lo que es, digamos, la inteligencia artificial. En relación con el tema de la interacción entre el inglés, básicamente la tecnología en inglés, creo que habría que estar conscientes de que el español que hablamos en el mundo, primero el español es una de las lenguas más importantes del mundo. Eso hay que... Es importante por el número de hablantes. El número, la calidad y la unidad. Una de las cosas que yo me gustaría subrayar es lo siguiente, que cuando el gobierno español en el siglo antepasado le organiza la posibilidad de que haya academias en todos los países de habla hispana, está en cierto modo creando un segundo momento de uniformidad de toda la lengua. Una confederación. Y está creando una confederación. Y entonces, no solo es que tenga la mayor cantidad, es que tiene también la mayor posibilidad de uniformización y de conciliación. Y en ese sentido, la Academia Mexicana de la Lengua forma parte de una asociación de academias de la lengua que produce unos instrumentos básicos que son los diccionarios, el diccionario de la RAE, el diccionario de americanismos, el diccionario de dudas, el diccionario histórico, y ninguna otra lengua en el mundo tiene esa posibilidad de tener esos instrumentos, pero además de poder transitar cómodamente de un país a otro hablando el mismo idioma. Eso es muy importante. Y respetando sus localismos y sus voces propias. Por ejemplo, en Argentina, donde casualmente el presidente que tienen ahora prohibió el lenguaje inclusivo por decreto. Sí, en los documentos oficiales. Está prohibido. Sí, bueno, esa es una exageración, pero en cierto modo el otro extremo fue que en Venezuela lo usaron sistemáticamente y se volvió una confusión total. En Francia también está disuadido. De alguna manera no se aconseja usar el lenguaje inclusivo más que en ciertos casos. Entonces yo diría que nos va a dar la experiencia poco a poco el sitio, pero por ejemplo en los libros de texto, hasta donde creo ver, no hay lugar para el lenguaje inclusivo todavía, aunque puede ser, y sería muy importante que sí se le explicara a los alumnos qué es y qué no es el lenguaje inclusivo. Ahora, el lenguaje inclusivo podría ser una decisión personal. Si yo quiero escribir en inclusivo, pues escribo así. Y tiene, que ver con quién va a recibir tu lenguaje. Claro. Yo creo que eso tiene que ver con el respeto del otro, ¿no? Ahora, lo que no queda muy claro para algunas personas es si la sociedad modifica al lenguaje o el lenguaje modifica a la sociedad. Bueno, yo pienso, estructuralista que soy, que es no son los hombres los que hablan, sino es el lenguaje el que habla a través de los hombres. Y en ese sentido estamos siendo, digamos, los seres humanos como títeres de una conciencia extra individual que va avanzando como una marea, y esa conciencia extra individual tiene que ver también con la tecnología que tú estabas mencionando, y tiene también que ver con el lenguaje no solo de la tecnología, sino de la ciencia, de la medicina, de la guerra. O sea, estamos empapados de realidad.
Y luego, bueno, esto quizás ya no nos dé tiempo, pero también tiene que ver con que los aparatos de comunicación, me resisto a llamarlos teléfonos inteligentes, porque son aparatos de comunicación, ¿no? Pero los jóvenes han creado su propia gramática y su propia ortografía. Hay una revista muy interesante que anda por ahí que se llama Algarabía, que es una revista donde se ha dado como una especie de observatorio lingüístico, y en esa revista justamente se empezaron a registrar desde hace más de 10 años ese tipo de fórmulas. Pero por otra parte, ya no se pone que con Q, U, E, sino una Q y ya. Claro, pero eso solo es en el ámbito de la escritura, digamos, electrónica. Pero, por ejemplo, para volver al tema de las revistas, que en México, por cierto, tenemos una de las grandes... Se supone que en México no leemos, cosa que yo no creo. Tenemos una gran cantidad de revistas, como esta que mencioné, como la revista Relatos e Historia, como la revista Arqueología, como la revista México Desconocido. O sea, tenemos una gran cantidad de revistas, y en esas revistas podemos documentar la praxis lingüística. Y entonces en ninguna de esas revistas, en la mayoría, se utiliza el lenguaje del que estamos hablando, porque todos queremos comunicarnos y comunicarnos bien. Bueno, pues yo creo que todo esto es inagotable, inabarcable, todo lo que se puede hablar sobre el idioma, los usos, las derivaciones, las transformaciones, lo que se adapta, lo que se adopta, lo que se olvida. Y finalmente, bueno, pues estamos viviendo un tiempo de vértigo, y yo quisiera una vez más agradecerle a Adolfo Castañón que nos haya acompañado y que nos haya dado un punto de vista sobre este asunto, y decirle que no se va a ir de aquí como llegó, se va a ir con algo. Me estoy yendo con tu amistad. No, esa ya estaba. La presencia de los amigos del foro y con la conciencia de haber contribuido con un granito de arena a este Palacio de la Comunicación, que es el que estamos construyendo todos, y a despedirnos con arrivederci, chao, bye, hasta pronto. Auf Wiedersehen. Y además esto, mira que te trajo Luis. Hello. Y mira, una caricatura de Castañón. Es una caricatura de usted, don Adolfo. Magnífico. Y oyendo todo lo que dicen... ¿Qué tal con él? Carreño, que me pongo de pie frente a la imagen. Hombre, por Dios, muchísimas gracias. No, pues saludando. Gracias. Gracias. Entonces, qué bárbaro, qué tesoro. Mira nada más. Bueno, pues me voy premiado. Un hombre de letras, rodeado de letras. Exactamente, esa es la idea, ¿no? Gracias. Que sea un hombre y Pues muchas gracias, qué inspirado. Es para usted. Híjole, ahora, ¿cómo me voy a subir al camión sin que me reconozcan? Lo vamos a tapar. Vamos a poner así como San Benito. No, eso sí. Muy bien. Okay. Está muy bien, felicidades. Gracias. Bueno, pues eso ha sido todo en esta ocasión. Le agradezco mucho su compañía y aquí nos vemos el próximo. Muchas gracias. Compartiendo buenas noticias con CIMI Actualidad. Ya llegó el momento de enterarse de lo bueno en CIMI Actualidad. Con empatía y honestidad, con todo lo bueno de la humanidad. Termina tu día con buenas noticias. Recuerda que lo bueno puede pasar con CIMI Actualidad. Con CIMI Actualidad. Con CIMI Actualidad. ¿Sabías que en 1982 México obtuvo el Premio Nobel de la Paz y que hoy, 42 años después, Grupo por un País Mejor, cuyo símbolo es el Dr. Simi, se encuentra postulado a este premio? El Dr. Simi opina. El voto es un derecho y ejercerlo una obligación. Este 2 de junio, vota. ¡Viva México! Teniendo en cuenta que muchos mexicanos sufren de problemas psicológicos y emocionales, mismos que se incrementaron por la pandemia de la COVID-19, el Dr. Simi decidió ayudar de dos maneras. 1. Creó el Centro Simi de Salud Emocional, donde otorga más de 140,000 consultas mensualmente en la línea de ayuda gratuita 800-911-3232. 2. Impulsa el apoyo psicológico y salud emocional, instalando consultorios para brindar atención psicológica presencial gratuita. Hechos sí, palabras no. Atentamente, Víctor González, Dr. Simi.
Nos vemos en la 15ª Simi Carrera en Puebla el 26 de mayo. Corre 5 y 10 kilómetros. O si prefieres, camina 3. Pero métele turbo, porque lo recaudado se donará a Una Nueva Esperanza, asociación que ayuda a niños y jóvenes con cáncer y organiza reforestaciones. 15ª Simi Carrera Puebla. Salimos a las 7 de la mañana en el Parque del Arte. Corre y ayuda. Informes en simicarreras.com.